Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del siguiente presidente después de Alfredo Baquerizo Moreno. Vamos a hablar el día de hoy de Gonzalo Córdoba. Vamos a hablar de puntos relevantes y también enfocándonos también sobre la Revolución Juliana. Pero en sí vamos a comenzar sobre la presidencia de Gonzalo Córdoba. Cómo este ilustre legislador cambió la perspectiva del Ecuador. ¿Okay? Entonces, podemos decir que el señor Gonzalo Córdoba ocupó el cargo de diplomático como representante de la nación ecuatoriana. Fue un hombre que marcó la historia de su país, o de nuestro país, cuando en los comicios presidenciales llevados a cabo en el año de 1924 quedara electo presidente del Ecuador para llevar las riendas administrativamente durante el periodo que partió desde el año de 1924 a 1925, que fue tan importante como Alfredo Baquerizo Moreno. Podemos decir que Gonzalo Córdoba, y reseñando y resumiendo su vida, vemos que este ilustre hombre fue un excelente legislador y representante. Es de mucha importancia porque nos lleva a conocer sobre todo el recorrido de su vida y más que todo saber cómo este cambió la historia dentro del Ecuador. Podemos decir que nació el 20 de julio del año de 1863. Fue hijo de don Joaquín Fernández de Córdoba y de doña María Teresa de Rivera y Cortázar. Su linaje vino de una clase extraordinaria, terrateniente, pues pertenecía a familias excepcionalmente reconocidas. Sus padres le dieron una consideración única para darle capacitación e instrucción extremadamente cautelosa. La verdad sea dicha, cada uno de sus periodos de estudios lo realizó en los mejores colegios y escuelas de donde creció, emergiendo en ellas como un estudiante devoto y espléndido. Experimentó muchas vivencias en su infancia, creciendo en un ambiente de condición antigarciana y muy dinámica. ¿Okay? Más tarde hizo un viaje a Quito para inscribirse en la Universidad Central, donde con las mejores notas alcanzó el título de doctor en jurisprudencia, uniéndose luego al prestigioso Colegio de Abogados de la República, donde engranó muy bien. Fue devoto y fiel seguidor de Eloy Alfaro y también ocupó cargo de ministro de Hacienda en la legislatura principal de Leonidas Plaza. Comenzó a mediar en cuestiones legislativas nacionales bajo seguridad de la filosofía liberal, que era el único banderín de batalla. Llegó a involucrar posiciones abiertas, extremadamente altas dentro y fuera de la nación. En algunos eventos había practicado las funciones de ministro del Interior y fue a partir de esa circunstancia que indicó la inmovilidad y la habilidad, la pericia, la técnica y el orden. En el campo estratégico, a lo que llamamos diplomacia, sus actividades le habían otorgado una eminencia universal innegable. Bueno, fue delegado en la República de Venezuela y su trabajo se consideró en nombre de la nación como un trabajo valioso e importante, muy reconocido en la hermana república. Luego, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, ya en el año de 1914, cada una de las naciones del continente americano envió designaciones a la capital de Estados Unidos. Entre ellos destacó Gonzalo Córdoba en representación por el Ecuador. Con su honestidad de contraste, disertó las propuestas que en beneficio del continente calaron completamente, dando con la deducción en el reconocimiento absoluto en su totalidad al traer resultados considerables que le darían más distinción a la nación. Enfocándonos directamente en la biografía de Gonzalo Córdoba, vemos que dentro de las crónicas más sonadas del Ecuador se tiene que Gonzalo Córdoba nació en la espléndida demarcación de Cuenca en el año de 1863, descendiente de una familia muy reconocida. Vemos que este linaje y también esta sociedad en la que él convivió, esta comunidad aristócrata, le dio gran afluencia y ciertos privilegios. Dentro de su trayectoria política vemos que se lo reconoce que fue un hombre fiel a sus ideales, tanto así que se siguió muy cerca de la vida y en la vida de Eloy Alfaro, realizando además trabajos que a
temporada contaría como importante, por lo que se desempeñó muy bien como miembro de administración en el gobierno de Leonidas Plaza. Habiendo permanecido en una posibilidad de postularse para la administración gubernamental de la República del Ecuador en 1920, no fue elegido como resultado de su antiguo radicalismo liberal. No obstante, ganó las propuestas electorales 4 años después, aplastando al moderando Jacinto Gijón y Camayo y al escudero coronel Juan Manuel Lazo, quien eran sus mayores oponentes en estas propuestas para llegar a la presidencia. Cuando estuvo encargado del poder, ya en el año de 1918, cuando favorecidamente el electo presidente del Senado, en ese límite se enrumbaba hacia la presidencia de la República, la cual fue una meta alcanzada, y como responsable encargado del poder, lo asumió del 8 al 17 de octubre y del 4 al 7 de noviembre, en medio de la rutina del gobierno del doctor Alfredo Baquerizo Moreno. Destacó entre sus más mejores planes con respecto a la emergencia de la degradación de la moneda como pieza fundamental. Vemos que en su fallecimiento es también importante tener en cuenta que luego de suscitarse el momento cuando fue derrocado, se nota que o se sabe que se fue del país viviendo en el exilio tras o antes de su muerte, unos 3 años antes de su muerte. Luego, bueno, se estableció en Valparaíso, en Chile, el 13 de abril del año de 1928. Hablando directamente de su legado, podemos decir que superó todas las expectativas como fantástico autor de las demás notables escritos. Laboró como columnista, fue un gran educador, fue un ensayista, ocupó cargos como diputado, representante del Senado, líderes de distritos, gobernador, secretario de Relaciones Exteriores, ministro de Cortes, canciller, delegado y consejero. Era un hombre de increíble capacidad, amigable, vivaz, muy sencillo, jamás fue altivo, excepcionalmente amable según los relatores. Cuando le tocaba bajar la cabeza lo hacía sin sentir ninguna vergüenza, pues sus principios le enseñaron a vivir cada etapa de su vida con mucha sabiduría y madurez. En medio de su administración gubernamental como presidente, tuvo que enfrentarse a la resistencia de los moderados opositores, quien bajo el linaje de Jacinto Gijón y Camayo se rebelaron solo 11 días después de ponerse a trabajar en asuntos políticos que le asignaban a medida que avanzaban con sus planes. También lo soportó los asaltos de la reunión de inconformistas que eran liderados por la industria de Napoleón Dillon, precursor en el año de 1922 de la planta de la fabricación de texturas, la Internacional. Se consideró además que había otro sector opositor, como en toda presidencia, que se originó en una reunión de progreso de soldados, acumulada ideológicamente alrededor del periódico. El abanderado, que iba a cargo del teniente coronel Víctor Naranjo. A partir de ese momento surgió la Liga Militar, formada por jóvenes oficiales que defendieron la restauración social y financiera de la nación, como opositores, ¿no? Fueron impactados en medida limitada por el comunismo, influenciado exteriormente, y en su mayoría por la dirección de la misión militar italiana, empapada del patriotismo de Mussolini. Esto junto a la debilidad física de Córdoba, después de 5 meses de gobierno fue necesario que se mudara a Guayaquil, dejando al frente al gobernante interino Alberto Gutiérrez Martínez, para que se encargara de la administración del gobierno. A la ruda situación que atravesaba la nación con la emergencia monetaria y su propio sistema de creencias de la amplia estampilla liberal, mínimo ajustado que se adecuaba a los progresistas que estaban madurando la cultura ecuatoriana. Fue estos actos que provocaron la rebelión del 9 de julio de 1925, conocida como la famosa Revolución Juliana. ¿Ok? Vemos que durante el tiempo en sí de gobierno
Se conspiró muchas veces para evitar que Gonzalo Córdoba asumiera el mandato de la nación, sino durante 10 meses, pero en realidad solo fueron 11 meses. La emergencia monetaria, la resistencia de los llamados conservadores y los innovadores, su propia filosofía de un viejo estilo liberal y su indigno bienestar, y sobre todo la causa del impacto ocasionado con todos los efectos de la destrucción del noviembre del año de 1922 en el alma de los jóvenes y dinámicos oficiales de las Fuerzas Armadas, por lo que Gonzalo Córdoba se puso a manos a la obra el 1 de septiembre del año de 1924. El doctor Córdoba estaba muy enfermo y tenía una enfermedad coronaria en su corazón, obviamente. La autenticidad de su triunfo en la designación comenzó a ser examinada en el Congreso. Hubo fallos debido a desafíos que se inició el esquema. Primero fue el tradicionalista por Jacinto Gijón y Camaño. Con su dinero, en práctico, compró armas, preparó organizaciones extremistas, asaltadas desde el ala norte de la nación, y en José de Lambi. Uno de esos combates fue directamente dirigido por las tropas conservacionistas y fueron derrotados por los militares. El Chanchán inundó obstruyendo 7 kilómetros de vía férrea. Sí, el Chanchán, o sea, un río, inundó obstruyendo 7 kilómetros de vía férrea. Fue un momento muy crucial porque se quiso cerrar la boca a la prensa de la resistencia opositora, la cual fue encarcelada por numerosos columnistas y fueron detenidos Jacinto Gijón y Camaño, Juan Manuel Lazo, y fueron vencidos y derrocados. La firma hecha en Washington en la acta tripartita por los plenipotenciarios de Perú, Colombia, Brasil, fue rechazada por la ciudadanía, lo que garantizó el respaldo del Tratado Salomón-Lozano, destructivo para los intereses regionales del Ecuador. Financieramente, la nación se encontraba en una emergencia debido a la degradación del efectivo del Sucre en aquel entonces, como resultado de los problemas no respaldados y la no convertibilidad de los billetes. Había mucha teoría, la importación a gran escala de cosas extravagantes que favorecían a los bancos. Durante un par de días, el vicepresidente Terán en aquel entonces también tomó asiento ocupando la presidencia. Los grandes o la gran importancia de lo que significaba la nacionalización del trasandino o ferrocarril del sur en términos rentables para la nación fue un triunfo. El ministro de Hacienda, Miguel Albornoz, enviado y extraordinario en pleno movimiento para la liquidación y la uniformidad de la hacienda pública. De Ibarra tenía agua en consumo. Se introdujo de manera bien estructurada la carretera Loja-Puerto Viejo. En Riobamba se creó otra estación de ferrocarril. En Santa Rosa, el necesario y requerido hospital. Hasta que el presidente Córdoba, que se encontraba en Guayaquil por la condición de bienestar y solución medicinal, o sea, de su enfermedad coronaria, hacia fines del año de 1925, ¿sí?, se trasladó, porque obviamente estaba en Quito en aquel entonces. Asimismo, tuvo que enfrentarse a la posición de liberales socializadores, quienes tenían un objetivo bastante primordial, extremadamente político e industrial, especialmente en Quito, por Luis Napoleón Dillon, ¿sí?, representante directo de la Textiles La Internacional en aquel entonces. Esta, o Dillon, había tenido una aprobación directamente con los banqueros de aquel entonces, como el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, que prácticamente se decidió por la política de gobierno. Ya en el año de 1922 ocurre un evento en el cual Dillon organizó la Sociedad Internacional de Crédito en Quito, con la finalidad de darse curso a la moneda en la sierra. La sociedad ya había impreso y registrado sus propios billetes. Inscribe la historiadora Linda Alexander Rodríguez cuando Francisco Urbina Ajado, quien era gerente de la entidad bancaria comercial y agrícola, se enteró de los billetes, se dio cuenta que no eran incompatibles los unos con los otros. Y para proteger la moneda nacional, logró comunicarse con el Ministerio de Hacienda y
para que se negara el tráfico de estos billetes, que no eran legales, obviamente. Por razones personales y también regionales e ideológicas, Dillon condenaba la prepotencia de Guayaquil y especialmente por Urbina Jado. Además, se destaca que el conocido Dillon redactaba habitualmente en el periódico La Antorcha del Círculo Socialista, que llevaba el mismo nombre, y desde recinto manifestaba contra la corrupta preponderancia costera y exigía una transformación social. La oposición que se había levantado entre Córdoba procedía cada vez con más ahínco. Además del diario del Abanderado, que era dirigido por el teniente coronel en servicio distante, Víctor Naranjo. Cabe mencionar que entre sus lectores se encontraban los militares, a los que Naranjo clasificó en dos clases, en las que estaban funcionarios políticos como Leonidas Plaza, quienes se ocuparon de sus intereses, y por otro lado, estaban los oficiales profesionales como el general Francisco Gómez de la Torre, preocupados por el destino de los ecuatorianos, entre comillas, ¿no? Pidió además la creación de un nuevo ejército, solicitud que fue concedida porque se creó la Gran Liga Militar, compuesta por jóvenes oficiales que apostaban a la transformación social y económica del Ecuador. El socialismo tan influyente de aquella época y directamente traída de Italia, este socialismo influyó entre ellos y también la mística Marcha sobre Roma en el año de 1922 y el nacionalismo de Benito Mussolini, quienes manifestaban sus propuestas justo desde las bocas de las instrucciones de la misión italiana, cuyo fin era protagonizar los cambios estructurales de una nación. Es por ello que la junta militar en aquel entonces chilena, que destituyó al presidente Arturo Alessandre Palma en Chile, obviamente, en el año de 1924, fue el patrón que expusieron con el fin de continuar tan pronto como se presentara la ocasión. La administración de Córdoba se iba a hundir debido a tantos conflictos que hemos hablado en estos momentos, presentados por tantos problemas por resolver en el país. Desde 5 meses de manejo tuvo que irse a Guayaquil, como ya le expliqué, por razones de salud. La estancia en esa ciudad incrementó el temor serrano de Córdoba fuera cautivo de la plutocracia y se ha quitado del poder. El presidente Alberto Guerrero Martínez, o sea, presidente del Congreso en aquel entonces, quien aspiró a la presidencia de la República en el próximo periodo, gobernó entre febrero y junio de 1925, mientras que Córdoba estuvo ausente en Guayaquil. Guerrero fue un duro opositor y desterró a Gijón y Camaño y Coronel Lazo. Logró que el Congreso aprobara la compra del 75% de las acciones de la empresa Ferrocarril Guayaquil-Quito en abril de 1925 y presidió la Junta de Accionistas. La entidad bancaria, comercial y agrícola facilitó el dinero, creándose con ello la deuda pública interna con esa entidad bancaria, que en ese año de 1913 era de 4.907.000 sucres y que aumentó a 27.262.496 ya en el año de 1925. El déficit fiscal dentro de ese periodo había alcanzado 9,5 millones de sucres. Las importaciones fueron ostentosas y fueron adelantadas alentadas y financiadas por ese banco. En medio de la administración tuvo que enfrentar la resistencia de los inconformistas mezclados. Entonces estábamos hablando de Luis Napoleón Dillon en primer lugar, sí, pero en un principio Córdoba lo habían nombrado ministro de Finanzas en un principio. Posteriores que empiezan estos choques ideológicos. En cualquier caso, según la prensa de aquel entonces, Dillon no había adquirido la aceptación del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, que básicamente estaba directamente confabulado con el gobierno, trabajaba en conjunto y siempre lo habían hecho, más que todo hasta el siglo XX. Se destaca que Córdoba tuvo que irse después de 5 meses de la Junta de Guayaquil por razones de salud que seguían empeorando más. La estancia en esa ciudad amplió el temor de Serrano que Córdoba era un detenido de la plutocracia. Bien, en total, de cada una de las condiciones produjo el derrocamiento y evento que ocurrió el 9 de julio del año de 1925. Esto es lo más relevante.
el cual fue conocido como la Revolución Juliana. Córdoba fue detenido y el 23 de agosto de 1925 fue a alojarse en Valparaíso, Chile, país en el que terminaría falleciendo a la edad de 65 años en marzo de 1928. La inquietud se desarrolló justamente cuando en marzo de 1925 se descubrió que Brasil y Colombia y Perú habían convenido firmar el acta tripartita el 24 de marzo del año de 1922 y que mediante el Tratado de Salomón Lozano, Colombia se había rendido a los distritos del noreste del Perú, que habían sido ecuatorianos hasta el año de 1916. En este año en que Ecuador había trasladado a Colombia el Tratado de Límites Definitivos, Muñoz, Bernaza y Suárez, a pesar de que Ecuador no conocía el contenido del Tratado Salomón Lozano hasta octubre del año de 1925, la información de que Perú se presentó como una palanca entre Colombia y Ecuador en la periferia noreste, la cual movió los ánimos y debilitó el gobierno. Mientras vemos que en Aysén, esto fue lo que motivó a Paita cuando dijo: lo que pido es que con una minosidad tan similar que se ha utilizado conmigo, sala que condenen a esa banda. Desfile de forajidos que habían robado la nación a la sombra de mi nombre. Esto lo había dicho Juan José Joaquín Dolmen. ¿Ok? Entonces vamos a hablar directamente de la Revolución Juliana. La reconocida Revolución Juliana fue un levantamiento militar metropolitano que se produjo en el Ecuador el 9 de julio de 1925. Ese día una reunión de oficiales militares y jóvenes llamada la Liga Militar derrocó a la administración dirigida por Gonzalo Córdoba. Debido a la imperiosa revuelta de la nación, pasó a ser administrada de manera arbitraria por la Junta de Gobierno, formado por 8 personas. En la época de la Revolución Juliana se prolongó hasta el mes de agosto de 1931. En medio de estos años, el Ecuador estuvo representado por 2 juntas directivas que eran temporales. Por un tiempo que la administración y prácticamente por Isidro Ayora, así como la administración protegida e involucrada por el mismo Ayora, hacia el último tramo del siglo anterior. Ecuador tuvo un problema importante con la obligación financiera. Sus propios bancos eran responsables de otorgar los créditos y su capacidad había resuelto, ¿sí? Se había resuelto en ser excelente. Hasta cierto punto, y prácticamente hablando, controlaba la administración gubernamental. Este problema se irritó con la costumbre de esos bancos en ofrecer dinero sin garantía ni una garantía monetaria como en aquel entonces era el oro, una garantía material, perdón. Las administraciones de gobierno que surgieron tras la Revolución Juliana intentaban concluir en este marco plutocrático. Su fin fundamental era su deber de modernizar la nación, tanto en el campo monetario como en el campo social. Las causas de la Revolución Juliana puntualmente podemos decir que Ecuador comenzó en un principio a requerir avances, casi desde su establecimiento como república en 1830. Alrededor de este momento se vio obligado a solicitar la banda privada y en particular a la increíble banda de Guayaquil. ¿Sí? Y cuando hablamos de banda, hablamos de banca privada. ¿Sí? Eran consideradas bandas en aquel entonces porque manejaban mucho dinero. Pero vemos que en aquel entonces tuvieron que utilizar fondos de banca privada como la banca estatal y la banca guayaquileña, que eran los que manejaban todos los bienes capitales de aquel entonces. Esto se convirtió en el punto de acceso monetario para que los gobiernos progresistas solventaran los costos del Estado. Además de otras cosas, los diversos gobiernos ecuatorianos tuvieron que endeudarse con créditos de la misma banca privada para fabricar fundaciones en la nación. Es por eso que aquí aparece una deuda impagable. Vemos que en el año de 1924, cuando el Estado ecuatoriano estaba tan obligado con la deuda, con el Banco de Guayaquil, vemos que era una cuenta impagable. Dentro de los elementos prestamistas surgió el Banco Comercial Agrícola y Comercial, que estaba en ese entonces administrado por Urbina Jado.
La mayor parte del dinero de los bancos le prestaron al Estado, no contaba con ayuda de oro, que es la parte material, como regla general. Las facturas emitidas en sus propios bancos con la aprobación del gobierno, sin apoyo presupuestario genuino. A partir de estos momentos vemos que los billetes de la nada y prestarlas a la administración era un excelente negocio y se redondeaba muy bien. Después vemos que los bancos privados comenzó a emitir billetes propios, desde aquellas sumaban un sucre hasta otras con una prestación significativamente mayor. Entonces, en aquel periodo vemos que existió una falta de democracia. Vemos que el gobierno prevaleciente había apoyado la progresión de leyes que restringían las libertades abiertas. Por otro lado, las reuniones políticas estaban prohibidas y la oportunidad de prensa era inexistente. Por otra parte, numerosos especialistas mencionaban que las decisiones solían ser arregladas para apoyar a los partidos gubernamentales dominantes. Dentro de la masacre de obreros en Guayaquil, vemos que esta, a pesar de que ocurrió 3 años antes de que comenzara la Revolución Juliana, la huelga de Guayaquil y la carnicería posterior se considerarán como una de las causas y mientras tanto un ejemplo de la insostenible circunstancia de la nación para aquel entonces. En el año de 1922 la nación estaba experimentando una verdadera emergencia financiera. El cacao, el elemento fundamental que el Ecuador envió y desarrolló en la costa, había descendido fuertemente. El costo típico de los artículos básicos se expandió a la inflación, es decir, los costos se expandieron de la manera impresionante. La población no tenía recursos con los que soportar, lo que provocó que se compusiera la disidencia de llevar una fuerte protesta. Ya en el noviembre de 1922 se había llevado a cabo una huelga general en Guayaquil. Comenzó a principios del mes y continuó hasta el centro de este mes. El día 13, los huelguistas tomaron la ciudad y la reacción de la administración fue la masacre que asesinó a 1.500 personas. Esto considerado, mis estimados, la revolución juliana y hablando directamente sobre Gonzalo Córdoba. Entonces vemos un presidente que tuvo muchos inconvenientes, que no logró completar todo su mandato, pero más que todo porque tuvo diferentes ataques, tanto internos, bueno, se podría decir más internos, en la cual las Fuerzas Armadas, la banca privada, la banca, los comerciantes guayaquileños, ciertos sectores industriales de Quito y aparte su enfermedad hicieran que él simplemente se retirara de la política porque se dio cuenta de que no estaba totalmente listo. Ok, eso ha sido todo, mis estimados. Estaremos viendo la siguiente grabación.